Depende incluso de las cargas políticas de quienes integran el Consejo Nacional Electoral. 8:42, ahí está el punto. Héctor. Sí. Lo que estaba previsto se acaba de cumplir hoy, se radica la ponencia pidiendo que se formulen cargos y se abra investigación al presidente de la República y está más o menos previsto y a Ricardo que no pasa Roa, nada, gerente de la campaña, por posibles irregularidades en la financiación. Estaba previsto que estos magistrados efectivamente iban a pedir lo que pidieron y está más o menos previsto que no va a pasar nada, digamos. No parece que esa ponencia logre tener la mayoría en la sala plena del Consejo Electoral y es bastante probable que se vaya dilatando el asunto. Entre otras cosas, hay unas peticiones pendientes de los abogados del presidente. Entiendo que el doctor Mauricio Pava tal vez pidió que se enviara el expediente a la Comisión de Acusaciones, pretendiendo establecer una especie de colisión de competencias. Fue el doctor Héctor Carvajal, que es el nuevo abogado del presidente Petro. No fue Pava. No, fue en realidad Pava, la petición la hizo Mauricio Pava. Por una razón, porque él considera que todo lo que tiene que ver con el presidente de la República debería ser investigado por la Comisión de Acusación y no por el Consejo Electoral, digamos. Ese es el argumento del abogado del presidente. Exacto. Entonces ahí habrá una discusión jurídica y seguramente se planteará una colisión de competencias, quizá si el Consejo Electoral pues decide mantener, como yo creo que la tiene, la competencia, porque digamos son dos competencias y son dos responsabilidades distintas. Una, pues la responsabilidad administrativa que puede derivar el Consejo Electoral porque se hayan violado los topes, y otra, las responsabilidades penales que se puedan derivar de allí. Pero bueno, el hecho es que el abogado del presidente planteó ese asunto y ahora pues además, aún si el Consejo, decidiera asumir o adoptar la ponencia esta que presentaron los dos consejeros actuales, pues vendrá un proceso de debate probatorio, de discusión jurídica, porque hay varios temas jurídicos que están como en el limbo, ¿no? El tema de cuándo comienza la campaña, por ejemplo, el tema de cuándo termina, para saber si los gastos de testigos forman o no parte de la campaña. Es decir, hay bastantes líneas delgadas que hay que ir ganando. Así que pues esto no es propiamente una gran cosa, digamos. Claro, difiero de su opinión, Héctor, por varias razones, porque es la primera vez que hay una conclusión, por lo menos de dos de los magistrados o de los dos de los consejeros electorales frente al asunto, y ellos ya concluyeron que los testigos electorales sí forman parte de la campaña, claro, que el día de elecciones sí es día de campaña, Ricardo, y por eso además consideran que se volaron los topes, que hubo irregularidades en la forma en la que presentaron las cuentas, y por eso piden que se formulen los cargos. Pero además que el presidente esté metido, pues sí genera una discusión jurídica sobre si la Comisión de Acusaciones o el Consejo Nacional Electoral, pero lo que es indiscutible es que el gerente de la campaña sí tiene la competencia del Consejo Nacional Electoral. O sea, esto es un nuevo golpe para Ecopetrol. O sea, si nos levantamos con unas declaraciones desafortunadas del presidente que pueden afectar la acción de Ecopetrol, lo de Ricardo Roa es gravísimo para Ecopetrol. Que su gerente esté en este momento, en este nivel de cuestionamiento, pues por supuesto le genera un costo reputacional altísimo. Que lo sabe la Casa de Nariño, Aurelio. Lo sabe el presidente, sabe que prácticamente es insostenible Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol. Todo esto obviamente golpea a la empresa, golpea a la acción. Lo que están intentando evaluar es cuál sería el momento apropiado para hacerlo, pero pareciera que incluso en el gobierno se da por descontado que Ricardo Roa no tiene mucho tiempo más en la presidencia de Ecopetrol. Ricardo, pero es una mala noticia la que nos da Héctor Riveros. Mala, muy mala. Quedé muy triste después de la intervención de Héctor. ¿Por qué quedó triste? Porque dos magistrados configuran de que evidentemente se violó la ley en la financiación de esa campaña, y Héctor nos dice, y no va a pasar nada. Mala noticia. Porque si es evidentemente cierto de que pasaron de 14.000 millones, etcétera, de pesos que eran permitidos, que hubo financiación por debajo de la mesa. Eso no es plata de FECO, de plata del abuso. Que lo pueden probar, ¿no? de Daily Corp, y bueno, de todo lo que es, toda esa cosa. Es una mala noticia la que nos da Héctor, de que en Colombia hoy cualquiera puede violar las normas electorales, y la noticia es que no pasa nada. Muy triste, a mí me parece triste lo que acaba de decir Héctor. Me voy muy triste hoy de Blue,
porque pero resulta que aquí violaron la ley y no va a pasar nada. Pero tampoco es una novedad, Ricardo, yo creo que es muy importante que los oyentes... Pero es que no podemos decir, oiga, violaron la ley y no va a pasar nada. Y listo. Pero es que no es que quiera Héctor, es que así funciona el Consejo Electoral. Interprételo de esa forma. Muy triste, bueno. Le traigo ejemplos. No voy a irme contra el mensajero. No me voy a ir contra el mensajero. Mire, le traigo ejemplos. Odebrecht no quedó en tablas políticamente. Entonces, para no terminar investigando a Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, ¿no terminaron en tablas? En Odebrecht quedó engarzado Prieto. Sí, y en Oscar Iván Zuluaga va a quedar engarzado y García Arizabaleta. Pero en el Consejo Electoral pagó a cárcel, pero le estoy hablando 5 años pagó Prieto. Aurelio, es que estamos hablando de lo electoral, estamos hablando del CNE, no estamos hablando de Fiscalía, no estamos hablando de lo penal. Yo le estoy hablando del CNE. Y en el CNE todas las cosas, usualmente, Luis Ernesto, se manejan, pues, para eso fue creado, entre otras cosas, su origen es político. Los magistrados. No, su origen es político, su única condición es política. Es que estamos hablando del Consejo Nacional Electoral como si fuera la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de políticos reciclados como el señor Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, llamándolo magistrado como si fuera. Son políticos disfrazados con toga. Seamos, por favor, los oyentes tienen que entender que ninguna investigación que conduzca el CNE puede ser tomada en serio. Aquí no lo acaban de describir. ¿Qué estaban haciendo las magistradas del pacto? La Constitución hay que tomársela en serio. ¿Qué estaban haciendo las magistradas del pacto? Permítame. Ricardo, pero uno no puede desconocer a las instituciones porque tienen una entonación o una forma de actuar. Digamos. Miren, si quieren investigaciones penales. Lo que usted está diciendo es básicamente Ricardo, si quieren investigaciones penales, atendamos a la Fiscalía, atendamos... Ricardo, permíteme, si quieren investigaciones penales, atendamos a la Fiscalía, atendamos a la Corte Suprema de Justicia. Y mire, el CNE, es que aquí lo describían, nos lo describía el colega. ¿Qué estaban tratando de hacer las supuestas magistradas del pacto? Tapar la investigación, demorarla. ¿Qué estaban haciendo el señor del Centro Democrático? Presionando para que salga. ¿Quién se puede tomar en serio, por favor, una decisión jurídica tomada por un grupo de 9 políticos reciclados del Congreso? Es que ¿de dónde viene el señor Álvaro Hernán Prada? Sale del Centro Democrático de la Cámara de Representantes y pasa al CNE. Una institución como el Consejo Nacional Electoral. Yo la Constitución de Colombia sí me la tomo en serio. Entonces tengamos dientes de leche. Artículo 265 crea el Consejo Nacional Electoral. No podemos desconocer el CNE porque está investigando. Entonces tengamos dientes de leche y supongamos que el CNE son todos togados, imparciales, que buscan impartir justicia. No seamos tan ingenuos. Porque en la comisión de acusaciones está el representante Alí Uribe. Entonces vamos a desconocer también la decisión que tome la comisión porque es una persona cercana al presidente. Yo los invito a que María Camila, no es porque sea Petro el que está siendo investigado. Si están investigando a Duque, si al que sea que investiguen, el CNE solo toma decisiones políticas. Pero existe, y cuando dice Héctor, es que no va a pasar nada. ¿Sabe por qué no va a pasar nada? Porque aunque haya pruebas, de pronto lo que sobrepesa es una decisión política, como se toman decisiones políticas en la Cámara de Representantes cuando hay una comisión de acusaciones que está conformado por políticos. Entonces no seamos ingenuos, las investigaciones conducidas por políticos no imparten justicia, imparten decisiones políticas para favorecer al grupo dominante político que está en esa corporación. Es un tema judicial. De la Constitución colombiana crea el Consejo Nacional Electoral, pues le da 12 funciones. Emprendan una reforma constitucional si no les sirve y eliminen el Consejo Electoral. Entre las cuales está ejercer la Suprema Inspección, Ricardo, y vigilancia de la organización electoral. Claro que eso está en la Constitución. 850. Álvaro, solamente algo muy breve. Acaba de trinar el presidente Gustavo Petro. Andrés, ¿qué dice el presidente Petro sobre esta decisión? Muy rápidamente, muy pendiente, el presidente Gustavo Petro trina lo siguiente, abro comillas: ha comenzado el golpe blando. Como se lee en este artículo siempre parcializado de la revista, pueden ustedes observar que donaciones a partidos, tales como las que hizo Keralty al Centro Democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana, las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley, y que gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña. Es decir, el presidente está en la tesis de Dagoberto Quiroga de que el día de elecciones no es día de campaña. No es día de campaña. Entonces que el pago, la triangulación de las platas para los testigos electorales no eran parte de la campaña. Que el dinero de FECODE era legal y que estaba debidamente... Es que nadie está cuestionando la legalidad o no de los aportes que haga FECODE o que haga la USO. Es que no se registraron en la campaña, en las cuentas de la campaña, y eso modifica el tope electoral. Pero le cierro el trino, dice: ni un gasto en testigos
incentivos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña. Al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones. Ricardo, esa discusión ya está zanjada. Le quiero dar solo un dato para efectos. Está zanjada en el Consejo Nacional Electoral. Para efectos de lo que viene en el proceso después de esta decisión. Los términos de la caducidad se cuentan a partir de la elección y se cumplen en junio del 2025, es decir, 3 años después de los hechos. Esa es la discusión que tiene que zanjarse allí en el Consejo Nacional Electoral después de esta decisión. La noticia, repito, es que el Consejo Nacional Electoral estudiará una ponencia en la que se pide formular cargos y abrir investigación formal al presidente de la República, Gustavo Petro, y al gerente de su campaña, Ricardo Roa, por irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente, que lo tiene hoy en la Casa de Nariño. Álvaro. El problema, Ricardo, es que algunos pueden creer que eso es una decisión judicial tomada por magistrados y no es así. Es más, como dice Héctor, parte de un manoseo, porque las reglas electorales en Colombia no son claras, pero sobre todo los sistemas para hacerlas cumplir no lo son. Aquí hay juicios políticos. No solamente el del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que en muchas partes es un juicio político por razones obvias, sino las del Consejo Nacional Electoral también son juicios políticos porque son hechos por políticos, con razones políticas, para ayudar políticamente o afectar políticamente. Entonces, mientras eso sea así, estamos sobados. Solamente cuando se vuelve delito y entra la Fiscalía, y ahí también se cometen a veces excesos, porque está la doble moral. El ex magistrado Zuluaga de pronto termina en la cárcel, Zuluaga termina en la cárcel cuando son procedimientos que se han hecho durante años. Entonces queremos mejorar la financiación de las campañas con unas normas draconianas, pero eso tampoco es una solución porque todo el sistema está lleno de financiación corrupta, quienes se evalúan tienen intereses políticos. Entonces, no solo con Petro ahora, también en el pasado, realmente todo este sistema electoral está hecho para tapar. La Procuraduría tiene politización, todo está politizado para que ese sistema de corrupción, de financiación turbia, no funcione. Ahora se volvió delito algunas cosas, entonces pues ahí se empieza a apretar, pero hay que sincerar y mejorar todo el sistema electoral porque esto finalmente es una pantomima. 8:54 minutos. Reforma constitucional entonces toca, ¿no? Y hay que proponerla. Si a uno no le gustan las instituciones como están diseñadas en la Constitución del 91. Pero el presidente quiere una constituyente, ¿no? Claro, entonces hay que cambiar las normas, hay que cambiar la Constitución colombiana, desaparecer el Consejo, porque según ustedes es ilegítimo todo lo que se decide. Viene una discusión muy interesante y muy controvertida sobre si el CNE tiene o no tiene jurisdicción sobre el presidente de la República. Hay casos, Paola, en los que se ha dicho que los aforados solamente pueden ser investigados en cualquiera de las jurisdicciones por su juez natural. En este caso, el presidente de la República tendría que ser investigado, según esa teoría, únicamente por el Consejo Nacional Electoral. Paola. Pantomima o no, circo o no, Ricardo, lo cierto es que mire lo que dice el documento entregado por la firma británica Control Risk. Usted me va a hablar de los efectos del caso Roa en Ecopetrol. Pues de Ecopetrol, esto lo decía el 20 de marzo, Control Risk. El escenario más inminente de escalada de riesgo es la imputación de cargos al presidente de Ecopetrol por irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial, con consecuencias de alto impacto para la gobernanza de Ecopetrol. Dada la información públicamente disponible a la fecha, consideramos que es creíble la apertura de investigaciones administrativas, disciplinarias y o penales contra el presidente de Ecopetrol en Colombia por actividades desarrolladas durante el ejercicio de su cargo. Palabras más, palabras menos, efectivamente esto tiene un impacto en Ecopetrol y una vez más, pues son muchos los tiempos, las horas que va a tenerle que dedicar el presidente Ricardo Roa a defenderse, ya sea ante la pantomima, según algunos, que hace el Consejo Nacional Electoral o ante una posible también, investigaciones que le abra ya formalmente y si decide imputar formalmente la
Fiscalía en contra de Ricardo Roa por este y por los otros temas que también están pendientes, como lo del apartamento comprado muy barato a 1.800 millones de pesos, que valía 4.000. Una ganga. Al señor Serafino Diácono. Uno a veces una ganga encuentra total. gangas, Paola. Claro, muy barato. En cualquier caso, Ricardo, sí dice uno en qué momento gobierna no, pues, y administra y gerencia la principal compañía del país. 8:57 minutos, como le dije, pero Paola, Ricardo, déjeme decir dos cosas. De que no es sostenible Ricardo Roa la presidencia de Ecopetrol. Sí, Héctor, para finalizar, 8:57. Una que, evidentemente, sí, como dice María Consuelo, hay que reformar el Consejo Electoral. Esa es una deuda pendiente hace rato y se ha intentado de muchas maneras, se han presentado proyectos de reforma. En este periodo, sí, que comenzó en el 2022, recuerdo un acto legislativo que presentó el senador Humberto de la Calle en conjunto con otros senadores, y los congresistas de todos los partidos, desde la derecha hasta la izquierda, lo enterraron, como dicen ahora los jóvenes, en 3, 2, 1. No duró una semana ese proyecto de reforma del Consejo Electoral, porque claro, el Consejo Electoral está diseñado de una manera que beneficia a los partidos políticos, a todos. Eso no se lo inventó el pacto histórico para tapar irregularidades en la campaña del presidente Petro, sino que lo han protegido especialmente los partidos que han gobernado Colombia en los últimos 30 años. Ellos fueron los que lo diseñaron y los que lo han mantenido. Eso por una parte. Y la otra cosa que quería precisar, Ricardo, es que yo no estoy de acuerdo con la tesis de que el Consejo Electoral no tenga competencia. Es que el Consejo Electoral no va a tomar una decisión contra el presidente Petro. El presidente Petro no está imputado en el Consejo Electoral. El Consejo Electoral lo que hace es revisar las cuentas de la campaña y verificar si se atuvieron o no a los topes. Y ya toma una decisión, entre otras cosas es una decisión de multa o una decisión de que se reintegren los dineros que se hubieran podido pagar como restitución de los votos, esos miles de millones de pesos que la organización electoral entrega a los candidatos y a los partidos que avalaron los candidatos. El Consejo Electoral no toma ninguna decisión contra el presidente. Puede haber pérdida de personería jurídica, incluso de la Colombia humana, ¿no? Y, digamos, aquí los partidos. Claro, hay una serie de consecuencias administrativas contra el partido y relacionadas con la retribución de los gastos de la campaña por parte del Estado. Por eso no estoy de acuerdo con la tesis del abogado del presidente Pava. Ahora, claro, el hecho de que el Consejo Electoral verifique que en su criterio, por ejemplo, se violaron los topes, pues eso puede generar unas consecuencias que, como ya sabemos, son incluso de carácter penal, que pueden responsabilizar al candidato o al gerente de acuerdo con los criterios de responsabilidad penal. Ahí habría que saber si sabían, si no sabían, etcétera. Entonces, en realidad, hoy no hay ninguna imputación en el Consejo Electoral contra el presidente Petro, porque el Consejo Electoral no lo investiga él, sino las cuentas de la Ricardo, campaña. para finalizar, pongamos todo en sus justas proporciones. Yo no veo al excongresista del Centro Democrático, hoy mal llamado magistrado Álvaro Hernán Prada, investigando los 3.000 millones de pesos de aporte a la campaña que hizo. Permíteme, Ricardo. Yo le invito a que no personalicemos esto, porque se nota una animadversión suya contra el magistrado Prada, y hablemos en general. Es que seamos objetivos, no tengamos dientes de leche, Ricardo. El señor Prada es representante del Centro Democrático en el Consejo Nacional Electoral. Defiende los intereses del Centro Democrático en el Consejo Electoral. Así está por ley. Entonces, así como el pacto histórico, tiene sus representantes. No le concedamos, tiene 2 representantes en el Consejo Electoral, todos los partidos políticos. Por eso no le concedamos al Consejo Nacional las facultades de impartir justicia. No tengamos dientes de leche. No estamos hablando de justicia. El señor Álvaro Prada no está investigando, por ejemplo, los 3.000 millones de pesos. Ricardo, el señor Álvaro Hernán Prada no está investigando los 3.000 millones de pesos que le donó Luis Carlos Sarmiento Angulo al Centro Democrático para la campaña.
y al Partido Liberal y a todos los que rodearon la campaña de Federico Gutiérrez, que era el candidato que estaba impulsando ese grupo político. No, él se está concentrando en los 500 millones de pesos que le donó FECODE, una organización de maestros, a la campaña del presidente Gustavo Petro. Entonces yo lo que digo acá es, suyo contra el CNE y contra el magistrado Prada, seamos objetivos, lo invito a que se tranquilice, cuando vamos a hablar de justicia. Porque siento que ahí hay una situación entendamos que el Consejo Nacional Electoral no es otra cosa que un tribunal, muy mal llamado tribunal, de políticos reciclados del Congreso que llegan muy no mal a impartir justicia, llegan a tomar decisiones políticas. Atribuciones especiales. Sí, pero existe. La atribución de la número 3 en la Constitución colombiana del Consejo Nacional Electoral es conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan y las decisiones de delegados sobre escrutinios generales y financiación de las campañas. 902, Aurelio, para finalizar. Sí, pero esto no tiene precedentes en los debates de Blue Radio. Damos una noticia diciendo que el presidente y su campaña violaron los topes de la campaña electoral. Según dos magistrados. Y terminamos, según dos magistrados, y terminamos denigrando el Consejo Nacional Electoral. No, absurdo. Entonces, realmente, la noticia no fue que el hombre mordió al perro, sino que el perro mordió al hombre. Exactamente pasó. Atribución número 6, distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho a la participación política. O sea, lo define la Constitución. Lo que están haciendo los magistrados es respetando la Constitución y la ley como juraron cuando se posesionaron. 9-2 minutos. Don Carmona, ¿cómo están las cargas en el Consejo Electoral? Los partidos políticos, es cierto, y eso no es un secreto. No es un secreto. El Consejo tienen Electoral representante, cada partido. Son integrantes de partidos, claro, como ocurre igual en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La comisión está integrada por partidos y hay que recordar que, por ejemplo, en la Comisión de Acusaciones los investigadores del presidente son 3 del pacto histórico o son gobiernistas: Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo de la U. Pero mire, en el Consejo Electoral de eso no hay pronunciamientos. Todavía no ha habido pronunciamiento de la Comisión de Acusaciones. Pero mire cómo están las cargas en el CNE. Son 8 votos, le estaba diciendo. Sí. Recordemos, esos 8 votos definen si acogen la ponencia o archivan la investigación. Cualquiera de estas dos decisiones pueden pasar. Sí. De esos, 2 votos son del pacto histórico, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez. 1 voto es de la U, la actual presidenta del Consejo, Maritza Martínez. Los 2, el magistrado Alfonso Campo, conservador. Sí. Álvaro Hernán Prada, Centro Democrático. Benjamín Ortiz, liberal. César Lorduy, Cambio Radical. Cristian Quirós, de la Alianza Verde, y el último no es voto, pero como lo digo, tiene presencia, Pablo Cruz, de Comunes. Si contamos a los 8, hoy hay 2 votos que están fijos por archivar la investigación porque son del pacto histórico. Si tenemos en cuenta los 2 votos... Faltarían 3 votos. No, por eso, 2 votos para archivar que son los del pacto histórico. Si nos vamos al otro lado, son 2 votos a favor de la ponencia, que son los de los ponentes, Benjamín y Álvaro Hernán. Sí. Podríamos sumar Cambio Radical, que es César Lorduy, porque es partido de oposición. Yo esperaría. Habría que esperar los votos. ¿Sí? Yo esperaría. Y son políticos, esa se la concedo a Luis Ernesto, son políticos. Son políticos, pero ahí yo creo que las cargas están entre Maritza Martínez del partido de la U, Alfonso Campo, conservador, y Cristian Quirós de la Alianza Verde. Esos 3 votos van a ser los claves, los que van a definir el futuro de esta investigación. Ya regresamos en Mañanas Blue 905.